Estábamos hablando anoche de lo difícil que es pasar por un divorcio, por una separación, por un abandono, que no es un asunto fácil, que el día que lleguen esas tentaciones o esos pensamientos de derrota, piénsalo bien y mejor corre al Señor lo más rápido que puedas. Eh, pero si tú fuiste el culpable de ese divorcio, porque tú pecaste, eh, no sé, faltaste a tu promesa, pues yo quiero decirle lo que dice la palabra del Señor. Y es que todos nosotros hemos pecado. Pero una de las consecuencias del pecado es la culpa. Y podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa, porque puede ser que estos nos lleven a buscar el perdón del Señor. Pero también los sentimientos de culpa pueden detener una persona, pueden frenar una persona. Así que es necesario comprender cuál es la actitud del Señor frente al pecado. La palabra del Señor habla bien específico qué hacer frente al pecado. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, ponemos nuestra mente y nuestro corazón y nos arrepentimos realmente, como dice el Señor. Y no estoy hablando solamente de pecados por los cuales una persona se separa o se divorcia. Perdón, hablemos del pecado en general. Mire lo que dice Mateo, capítulo 3, el versículo 2. Él nos invita a decir, y esto es algo maravilloso, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando el Señor llega a la casa, a tu casa, a tu vida, lo primero que el Señor produce en nosotros es arrepentimiento. Porque cuando llega el reino de Dios, entonces tenemos la condición de arrepentirnos de nuestro pasado, de nuestro pecado, de nuestras prácticas, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Eh, Mateo capítulo 4, verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, una de las señales que el reino de Dios ha llegado a nuestra vida, que el gobierno de Dios ha llegado a nuestra vida, es que nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a el arrepentimiento. Alabado el nombre del Señor. Por eso también el mensaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 el verso 19 mira lo que dice. Así que arrepentíos y aquí agrega otra cosa. Dice, y convertíos. Bueno, entonces me arrepiento y me convierto. Me convierto al Señor. Convertirse es un paso de la transformación. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor y vengan tiempos de refrigerio. El Señor no quiere que tú cargues con culpas. El Señor no quiere que tú mantengas la culpa. No, por mí se acabó el hogar, por mi culpa, no tengo mis muchachos, no tengo mis hijos, etcétera, etcétera. En Cristo, aún los pecados más viles son perdonados. Hay una lista de cosas perversas que uno diría, pero ¿cómo? Pero son perdonados. Mire, Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 y mírelo hasta el verso 11. Primera de Corintios, capítulo 6 verso 9 al verso 11 dice, ¿no sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios. No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo no pudiese parar aquí, pero mire lo que dice el verso 11. Dice, esto erais algunos, eras, eso pasó, sucedió, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que yo quiero decirte, si todavía el enemigo trae sentimientos de culpa y tú ya estás gobernado por el Señor y el reino de Dios ha venido sobre tu vida, eso eras antes, pero dice la palabra que no que ya que vas a hacer, sino que ya has sido lavado, santificado y justificado por nuestro Señor Jesucristo y por el lavamiento de nosotros en el Señor y por la obra del Espíritu Santo. Alabado el nombre de Dios. Querido hermano, la salvación, se la quiero recordar, es por gracia. Y la gracia perdona. Aún después de que una persona es salva, ¿va a cometer pecados? Sí, claro. Si alguno de ustedes no ha cometido pecados después de recibir a Cristo, por favor, deme la fórmula. Pero no todos de una u otra manera todavía cometemos pecados. Pero mire lo que promete el Señor, si todavía cometes algún pecado, ¿verdad? Ahora, una cosa es la práctica, ¿no? Recuerden, y otra cosa es cometer un pecado. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Entonces, ¿habrá alguna posibilidad de permanecer nosotros eh, hundidos en la culpa, encarcelados en la culpa? Si tienes una culpa que te lleva al arrepentimiento, pues ese es el fin de la culpa. Pero si la culpa es para detenerte, para autolacerarte, para vivir una vida, bueno, qué sé yo, amargada, detenida, pues no, eso no te va a servir de nada. Por eso estamos en la palabra, por eso venimos a la oración, por eso conocemos lo que el Señor ha hecho, la liberación del pecado. Sin embargo, no siempre significa liberación de sentimientos de culpa. Déjeme explicar eso. Aun cuando nuestros pecados han sido perdonados, todavía podemos recordarlo. Pero también tenemos que pensar que hay un enemigo espiritual que es el que trae esos recuerdos. Yo puedo recordar, sí, para testimonio, como dijo Pablo, yo era el más perseguidor de los cristianos, yo era el judío de judíos, yo era, pero ahora todo eso lo tengo por basura, todo eso lo he dejado atrás, porque ahora tengo una meta, predicar a Cristo y al Cristo resucitado. Si tú lo pudieses recordar, pero recuérdalo para testificar. ¿Por qué? Porque el único que acusa a nuestros hermanos es Satanás. Mire, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Mira lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder
y el reino de nuestro Dios. ¿Recuerdan eso? Cuando viene el reino de Dios, viene la salvación y viene la confesión y viene el arrepentimiento, dice, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Él es el único que nos recuerda las fallas del pasado, los pecados. Cuando un cristiano experimenta esos sentimientos de culpa, debe hacer algunas cosas. Y vamos a ver, si quiere tomar nota, ¿qué debemos de hacer cuando el enemigo viene a meternos esos sentimientos de culpa? Cerciórese, número uno, de confesar todos tus pecados conocidos. Cerciórese, los que no ha confesado. Generalmente nosotros como iglesia y casi todas las iglesias hacen talleres de sanidad, talleres de liberación, por lo menos una vez al año. Y algunas personas cuando hacemos el C libre o cuando hacemos alguno de los talleres, ay no, yo ya lo hice, no, no me importa, yo lo hago otra vez, no importa porque cada vez el Señor me recuerda otra cosa, el Señor hace, y yo prefiero hacerlo por descarte porque siempre el Señor trae libertad a nuestra vida. En algunos casos, los sentimientos de culpa son apropiados. ¿Por qué? Porque el Señor los permite para llevarnos a una confesión. Pero hay muchas veces que nos sentimos culpables porque el enemigo nos convence de una mentira. Entonces necesitamos confesar nuestros pecados. Si eres culpable, confiésalos. Si el Señor ya te perdonó, toma esto como una realidad en tu vida. Mire lo que decía David mientras estaba en sus situaciones vergonzosas y de pecado. Llega un momento al reino de Dios sobre su vida y dice el Salmo 32, el versículo 3 al versículo 5. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. No se calle, confiéselo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé, no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste, perdón, la maldad de mi pecado. Querido, si hay un sentimiento de culpa, si esto está constantemente, tómese su tiempo para confesar. Confíese al Señor. Si viene un recuerdito, así sea pequeño, dile, Señor, yo una vez más lo traigo a ti, lo dejo en la cruz, lo confieso, Señor. No, no le diga, Señor, yo vengo a ti a pedirte perdón por si acaso te... No, 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 ese por si acaso está como muy raro. No, dígale, Señor, yo soy culpable del pecado y me libero en el nombre de Jesús. Número dos, en ese tiempo de oración, pídale al Señor que te revele cualquier otro pecado que necesites confesar. Ten el valor de ser totalmente abierto y honesto delante del Señor. Tú puedes decirle al Señor también lo que dijo el salmista. Mire el Salmo 139, versículo 23 y versículo 24. Podemos decirle esto. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y mira en mí si hay camino de perversidad. Y guíame al camino eterno. Mire, mire por favor cómo viene este examen. Dice, conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos. Y mira mis caminos. Corazón, pensamientos y caminos. ¿Sabe? A veces pensamos que estamos bien, pero aún la palabra del Señor nos dice,
El que esté bien, tenga cuidado, no se confíe. ¿Has bajado alguna vez unas escaleras muy empinadas? Y hay una baranda, pero tú piensas que puedes caminar sin sostenerte de la baranda. Y a veces yo escucho que Alejandra me dice, sosténgase. Y yo muy orgulloso digo, amor, si yo todavía no soy un viejito. No, 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 es que no es porque sea viejito. Sosténgase. Tenga cuidado. Mira, no es porque seas un pecador y seas un malvado. Pero tú y yo necesitamos estar siempre a los pies del Señor, pidiéndole que nos examine, sosteniéndonos de su mano. Alabado el nombre del Señor. Confía en la promesa de Dios, de que Él perdona los pecados y que quita la culpa. ¿Por qué? No es por basado en mis buenas obras, no es basado en mis buenos pensamientos, es basado en la sangre preciosa del Hijo de Dios. Nuevamente, Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué necesitamos? Confesarlos. Confiar en que Él nos limpia de toda maldad. Porque usted puede confesar, pero por dentro decir, no, pero yo no creo que el Señor me perdone, es que yo he sido tan malo. Yo creo que eso no me lo va a perdonar. Yo voy a confesar, pero yo no creo. No, usted tiene que creer que Él limpia, Él santifica, Él purifica. Bueno, pues dice la palabra del Señor también en el Salmo 85:2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos los cubriste. Alabado el nombre del Señor. Y esa palabra te la quiero dar a ti. Ayer hablamos de un tema fuerte, que es el divorcio y a veces la culpa, y a veces queda como eso ahí marcadito, pero déjame decirte que el Señor ha hecho cosas nuevas contigo y nuevas para tu casa y tu familia. Alabado el nombre de Dios. En ocasiones cuando surgen los sentimientos de culpa, sobre esos pecados ya confesados, sobre esos pecados que ya abandonaste, pues mire, recházalos en el nombre de Jesús. Él es poderoso y Él ya te limpió. Mira lo que dice el Salmo capítulo 103. Y yo quiero que te ubiques en el verso 8. Salmo 103, versículo 8. Y déjame leerte, dice, misericordioso y clemente es Jehová. Yo quiero que si quiere usted puede subrayar estas dos palabras. Es Jehová. ¿Cómo es Él? Misericordioso y clemente. ¿Cómo más es Él? Lento para la ira y grande en misericordia. No, no va a estar enojado para siempre, ni para siempre se mantendrá en contención contigo, porque Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuán lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros las rebeliones. Yo quiero que usted crea lo que es Dios y cómo es el Señor para contigo. Y cualquier pecado que hayas cometido y que el enemigo te esté diciendo, mira, por culpa tuya perdiste tu casa, perdiste tu hogar, por culpa tuya se fue tu hijo, por culpa tuya se murió tu padre, por culpa tuya se enfermó tu mamá, por culpa tuya. ¿Se acuerdan ustedes quién es el acusador de nuestros hermanos, verdad? Pero el Señor nos ha limpiado nuestras iniquidades. Eso sí, tienes que confesar, venir a Él, aceptar el perdón que el Señor tiene para con nuestra vida.
Alabado el nombre del Señor. Pídale al Señor y hágalo usted también. Reprenda al enemigo, reprenda al acusador. Dígale al Señor que renueve el gozo de su salvación todos los días. ¿Sabe qué produce la lectura de la palabra todos los días? Liberación. La oración todos los días produce paz en nuestro corazón. Hermano, así como usted, si pasa varios días o un día entero sin comer, como que el cuerpo trata de debilitarse, pues espiritualmente nos vamos a debilitar si pasa un día sin buscar su presencia, sin llenarnos de Él, alabado el nombre de Dios. Esto no es por religión, esto es una necesidad para nosotros. Usted puede entonces decirle al Señor, como dijo David, vuélveme el gozo de mi salvación y un espíritu noble me sustente. Que ese sea su oración todo el tiempo. Llénese de gozo del Señor. Llénese de la presencia de Dios. Mire, disfrute la restauración, disfrute la renovación, alabado el nombre de Dios. No puedes quedarte más en el pasado. Ahora, mire por favor y ubíquese en el Salmo 32. Y esto es lo que el Señor dice de ti. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre o la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces aquí viene, dice, mientras yo me quedé callado, mis huesos se envejecieron y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé, no encubriré mi iniquidad. Yo mismo me dije, confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Alabado el nombre del Señor. Esto sí que es provechoso. Vea los ejemplos. Este es el Señor. Por eso no puedes seguir caminando en esa culpa. Si ya pediste perdón, suelte esa culpa ya en el nombre del Señor. Aunque David había pecado terriblemente, él encontró la libertad, tanto del pecado como de la culpa, y lidió con esa culpa en la presencia de Dios. Había una realidad, sí había pecado, porque nosotros no podemos decir que no lo hicimos, sí había pecado, pero la realidad es que el Señor lo libró de sus iniquidades mientras confesó, y esa es la realidad de tu vida, mi querida hermana, mi querido hermano, hijo, cada uno de ustedes. Perdóneme, mire, otra vez vaya a la Biblia, Salmo 51, mire lo que dice, alabado el nombre del Señor. Él empieza diciendo, esta es la oración, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay que decírselo, contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de los ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No es bueno quedarse callado. Hay que venir al Señor. Hay que confesarlo. Esto es bueno correr. Bueno, y finalmente, si el pecado ha sido confesado, si ha habido arrepentimiento genuino, ha sido perdonado, entonces es tiempo de dejarlo atrás. Recuerda que nosotros que hemos venido a Cristo,
La palabra del Señor dice que hemos sido hechos una nueva criatura. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted se lo sabe, dígalo ahí. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Parte de esas cosas viejas, ¿sabe qué pasaron? ¿Sabe qué es? El recuerdo de tus pecados. La culpa que ya no tiene razón de ser. Pero tristemente, algunos cristianos son propensos a sumergirse en sus recuerdos, en sus pecados pasados. Hacen memoria no para testificar, sino que caminan con las cenizas de algo que ya está muerto, que ya está pago, con esas marcas. Y yo hoy te invito en el nombre de Jesús. La voluntad de Dios no era que te separaras, no era que te divorciaras. La voluntad de Dios no era que te abandonaran. Bueno, ya confesamos, ya nos apartamos. Recibamos ese perdón y camina hacia adelante, hacia lo que el Señor tiene para ti. Y la idea es no volver a cometer los mismos errores que cometimos. Y la idea es cerrarle la puerta porque tus hijos no caminarán en ese camino, porque el Señor para ti ha hecho camino nuevo, camino diferente para ti, tus hijos y tus generaciones para la gloria de su nombre. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por ser quien tú eres. Gracias, Señor, porque hoy nos liberamos de la culpa en el nombre de Jesús, por el arrepentimiento, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lo que has hecho. Señor, ayúdanos a mirar hacia adelante. Ayúdanos, Señor, porque eres tú, Señor, quien ministras en nuestra mente, en nuestro corazón y quien encamina nuestros pasos. Nos sometemos a ti, Señor. Y hoy, Señor, como pastor, me levanto mis manos sobre ti y proclamo libertad en el nombre de Jesús de toda culpa. Te declaro que el Señor regresa el gozo de tu salvación, que el Señor pone un espíritu noble dentro de ti. Alabado el nombre del Señor, y mirarás todo lo que pasó como aguas que pasaron y mostrarás señales de poder, señales de restauración y aprovecharás porque el Señor te ha dado una nueva oportunidad y ya no será como en el pasado, sino que ahora el Señor guardará tu mente, guardará tu corazón, enderezará tus pasos, alabado el nombre de Dios, y bendigo tus hijos y los hijos de tus hijos y proclamo que un nuevo camino hay para ellos y que el Señor irá delante de ustedes para bendecirlos y fortalecerlos en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Yo quiero invitarlos esta noche para que sigan adelante. No, acuérdense, ya la meta está ahí. El domingo terminamos, pero quiero testimonios. Escríbame testimonios. Quiero contarlos. Que el Señor les bendiga, les guarde, les fortalezca, que tengan un día lleno de bendiciones para la gloria de su nombre. Dios le bendiga.